2221. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Excelente y bendecida noche, hermanos todos. Que el amor del Padre, la paz del Hijo y la guía del Espíritu Santo esté con todos nosotros en este lugar y siempre, hasta su regreso, hasta su venida, que nos cubra y nos protege y nos guíe, nos lleve por el buen camino. Amén. Grato nuevamente estar aquí, compartir con ustedes aquella clasecita que estábamos hablando hace casi un mes ya. Fue el día 29 de febrero, hoy 21 de marzo, casi un mes. Y estamos hablando de lo que se está viendo, estamos hablando de esos últimos tiempos, estamos hablando de lo que todo el mundo habla y otros no creen que estamos en esos tiempos porque el enemigo se ocupa de distraer y mucha gente está dejando, no, mañana lo hago. Y no sabemos porque nadie sabe cuándo ocurrirá, solamente el Padre, cuándo es que vendrá su Hijo. Y por eso es que nos invita siempre a estar pendiente, velando, orando, estar cerca de Él siempre, para que no nos agarre desprevenido. Le decía a la hermana Gloria Amparo que ella me dio en su alabanza 2 tips de lo que yo hablaba inclusive con la hermana Leticia apenas ella estaba por llegar. Y es que definitivamente la importancia de la alabanza y la adoración es eso de colocarnos en sintonía, de colocarnos en un solo espíritu, que nuestro oído sea uno solo y que podamos escuchar y entender que el Señor lo que nos quiere decir. Que todo eso que traemos en la mente, que traemos en la cabeza de la calle, del ajetreo del día, se despeje y que dejemos el espacio únicamente para escuchar lo que el Padre nos quiere decir a través del instrumento que en ese momento se encuentra parado aquí al frente de todos. Y entonces creo que esa es una parte como tips para los que van a hacer la enseñanza, la importancia de estar presentes temprano con la adoración y la alabanza, porque es precisamente en ese momento que vamos recibiendo y nos vamos relajando a ese encuentro con el Señor y el Espíritu Santo va haciendo su labor. La otra cosa que hablaba también con la hermana cuando antes pues el previo de la alabanza era de esa dificultad que tenemos aún teniendo mucho tiempo en los caminos del Señor de tomar para sí, para nosotros entender la profundidad que tiene la palabra de Dios, de entender que Él ya hizo todo, ya se llevó todas esas enfermedades, ya Él nos hizo una maravillosa promesa. Y nosotros en nuestro temor como ser humano, como carne, seguimos dudando de todo lo que el Padre nos ha dado y por eso nos cuesta ver más de su maravillosa obra en nosotros. Entonces, dándole gracias a Dios por todo, porque definitivamente cuando estamos aquí es porque estamos en un solo espíritu, porque el Señor nos ha traído en eso. Y yo decía, mira, la hermana está hablando de lo que yo estaba hablando ahorita y dijo cosas de las que yo tengo escritas aquí, de las cosas que hace un mes que están aquí escritas y sin embargo ella habló de como 6 cosas de lo que está aquí escrito. Es decir, definitivamente el Espíritu de Dios es el que nos está guiando a hacer las cosas para Él. Y como ya ella nos decía, en alabanza, en adoración, estuvimos conformes y le pedimos perdón que todo en este momento. Quiero que ahora cerremos nuestros ojos y pongamos este momento en su mano. Que sea el Señor por medio de su Espíritu Santo tomando el control de mi boca, de mi hablar, de todo lo que salga de mí, sea lo que Él quiere comentar y decir para cada uno de ustedes, que llegue a su corazón como Él quiere, como el Espíritu Santo disponga. Que sea Él cuidándonos, protegiéndonos, que este momento y todos los momentos de congregación no haya
ningún tipo de distracción, que no haya ningún tipo de tormento, que no haya que altere la paz de este lugar maravilloso. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, de verdad que es agradable, como les decía al principio. Al principio, cuando comenzaba a venir aquí a este lugar, siempre hay un nervio, hay un temor, pero ahora me gozo de estar aquí. Y cada vez, hoy amplío un poco más el tema. Yo digo que a veces es interminable los temas del Señor, porque uno va leyendo y van llegando más cosas y yo no me voy a parar, porque si no, van a tener que ser 3 y 4 programas, así como el de Manuel, que va en una consecuencia, ¿no? Aunque los míos de alguna manera tienen lo mismo. Y quería hacerle una especie de un recorder, y como siempre nos dice ponernos en contexto de lo que hablamos en el programa pasado. Y un resumen breve, hablando de los últimos tiempos. Yo siempre hago mis exposiciones planteando el problema, que en este caso el tema es de los últimos tiempos, luego del punto de vista, ¿qué piensa el mundo de qué está sucediendo con estos últimos tiempos y qué es la salida que ellos ven a esta posibilidad de salvarnos? Entonces, le estaba contando aquella historia que parecía una película de ciencia ficción, un poco aburrida tal vez en un momento, pero el hombre está viendo que la única salida que tiene para salvarse es irse a conquistar planetas, llegar a lugares infinitos del infinito universo, gastar una dineral en cosas que son casi imposibles. Inclusive ese momento que yo estaba dando aquí la enseñanza, esa semana se estaban dando unos acontecimientos de ese carácter. Había un par de alunizajes en la Tierra en esa semana se habían dado, que se me olvidó hacerles el comentario. Inclusive la India, Japón y todo, en el transcurso de este mes que ha transcurrido, han enviado cualquier cantidad de naves al espacio con el mismo fin de lo que le estaba hablando aquel entonces. Entonces, el hombre está viendo que la salida, o la única salida para la humanidad, para salvarse, es fugarse de este planeta. ¿Verdad? Ellos creen que allá afuera van a vivir mejor que aquí. Sin embargo, nosotros, los que tenemos esa dicha, los que tuvimos esa oportunidad de que el Señor nos abriera sus brazos y nos acogiera como sus hijos, ya sabemos que hay una salida mejor. Creer en Él, en su promesa, estar confiados en Él. Y Él nos ha dado las herramientas, nos ha dado su palabra. Ya los profetas de alguna manera han hablado de estos últimos tiempos. Luego los discípulos en la parte del nuevo pacto también hablaban de los tiempos postreros y ellos veían con ansiedad de que todo iba a ocurrir como que estaba ya por ocurrir. Lo que pasa es que ellos vivían de cerca todos los acontecimientos que estaban sucediendo. Algunos no lo vieron, otros durmieron pensando que ya estaban por venir. Los que tuvieron la dicha de vivir junto a Jesús y vieron su muerte y su resurrección, que fueron 3 días y todo lo que pasó, y por eso ellos pensaban tal vez que ya estaba por venir. Sin embargo, somos nosotros los que estamos viendo todo eso que está escrito es lo que estamos viviendo nosotros, que cada día los tiempos están más cortos. Cada vez que, no por atormentarnos, pero es necesario estar un poco informado, hay que ver un poco al mundo exterior y vemos que cada vez las cosas, sobre todo la maldad del ser humano es impresionante, las cosas que están sucediendo, es increíble que sucedan. Ahorita con la inmediatez que tenemos de las noticias, porque todo el mundo tiene un teléfono, inmediatamente reporta lo que antes pasaban 15, 20 días en enterarnos, ya lo vemos en el segundo, hasta en vivo graban los asesinatos y graban toda la cantidad de maldades que están haciendo. Ya no es solamente que si la violación, que el robo, sino es la forma tan cruel como están exterminándose unos a otros y ya lo están haciendo en vivo. Los terroristas, estos sanguinarios, todo lo graban para, de alguna manera, elevar su ego de que ellos tienen el poder. Lo mismo está pasando con grandes políticos que están tomando poderes, acabando con todo lo que pueda hacer lo contrario a ellos, sin importarle nada, solamente demostrar que ellos son los poderosos. Entonces, esas son las señales que el Señor nos decía en la palabra. Y eso era lo que estamos hablando. Entonces, quedamos la vez pasada, terminamos de mencionar todo lo que el hombre está haciendo, pensando en la salvación, y leímos de lo que nos estaba recomendando o de lo que estaba la Biblia hablándonos ya con respecto a esos últimos tiempos. Y entonces retomamos a partir de ahí de lo que ya es la parte espiritual, de lo que la Biblia nos dice
al respecto de los últimos tiempos y comenzamos con la palabra en 2 de Pedro 3:9. Y dice, 2 de Pedro 3:9. Bueno, 2 de Pedro 3:9, ¿qué nos dice? En realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. De alguna manera, ese versículo me lleva al tiempo en que yo no conocía del Señor y que decíamos siempre, pero todo el mundo está, ¿desde cuándo están diciendo que el Señor viene? Todo el tiempo, todos los años. Yo me acuerdo inclusive muy pequeño, en el año 1975 fue la primera vez que escuché sobre el tema del fin del tiempo. Y había un grupo que hablaba, no, ya en el año 1975, según un señor que habló, se acaba todo. De ahí para acá, bueno, ¿cuánto no hemos escuchado al tema? Y entonces, claro, la incredulidad o el desconocimiento e ignorancia del estudio de la palabra muchas veces nos llevaba a decir, no, pero y entonces tanto tiempo y no ha pasado nada, entonces que nada va a pasar. Y es parte de lo que el enemigo quiere, que esa incredulidad o esa ignorancia en la palabra siga ejerciendo ese poder sobre nosotros, y es lo que nos lleva después a la destrucción final de todo. ¿Estamos viviendo en los últimos tiempos realmente? ¿Ustedes consideran que sí, conociendo lo que conocen? ¿Verdad? Nadie sabe cuándo regresará Jesús, como ya lo hemos leído muchas veces. Sin embargo, el rapto podría ocurrir en cualquier momento. El rapto podría ocurrir en cualquier momento. En cualquier momento nos vamos todos y se quedan aquí los trapos, los libros, las Biblias. ¿Se imaginan? Yo he pensado eso, me da miedo porque uno piensa en la familia. Uno piensa en el nieto, en el hijo, en su hija, en todos aquellos que sabemos que de alguna manera no aceptan las recomendaciones que le hemos dado en el tiempo de reconocer a Jesús como su Salvador. Y sabemos que nosotros ahí como vamos patacoja, pero cada vez vamos más cerca de lo que Él quiere que hagamos. Cada vez nos vamos convenciendo de lo que hay que hacer para estar cerca de Él. Y cuando leo cosas como esta, y todo este estudio mientras lo estaba haciendo, de verdad que me compungía el hecho de saber que aunque el Señor hay una promesa, como decía la pastora en la clase pasada, que mi familia está, pero ellos tienen que reconocerlo. Y muchos de ellos a estas alturas, por lo menos en la mía, les cuesta aceptar, más bien hacen burla de lo que nosotros creemos, hacen burla de las cosas y no solamente lo dicen, lo publican y afanan y todas esas cosas. Dios tratará con el pecado ya sea por gracia o por ira. Juan 3:36 dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Terrible. Es tan sencillo entender eso. Sí, debo ser obediente a lo que el Señor me pide, debo estar claro en lo que el Señor me pide. A veces hablamos de condicionalidad en el favor. No, es como todo, es decir, es como el manual, es como la empresa donde uno trabaja, es como todo, es decir, hay un orden. Yo debo seguir ese orden, si no sigo ese orden estoy fuera de orden. Y es lo que el Señor nos pide. Cree en mí, obedece mi palabra y yo te doy vida eterna. Eso es todo. Si no crees en mí, ¿cómo yo te voy a dar de gratis algo que no te gusta porque no has buscado? ¿Verdad? Aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Salvador permanecerán bajo la ira del Señor. Aunque al fin de los días serán tormentosos, porque es lo que ya sabemos que van a venir cosas cada vez más horribles de lo que ya estamos viendo, porque este cambio climático de alguna manera inducido, de alguna otra manera natural por todos los desmanes que hemos hecho con el planeta, cada vez es peor. Cada vez las temperaturas, lo hemos vivido todo este mes con el calor, pero en otros lados los hielos están acabando. Así como aquí ha habido calor horrible, en Brasil pasaron los 60 grados,
pero hay partes donde la temperatura ha llegado a menos 70 grados, menos 60 grados de temperatura. Y así como el calor ha matado también mucha gente, el frío también congela, porque por lo menos con el sol uno tiene el escape de salir y está lo verde, pero con el hielo no crece nada, todo se congela, nadie se puede mover. Y si no tienes combustible, la electricidad se limita y entonces muere mucha gente congelada. Es duro eso también. Es decir, son los extremos, pero ya está viéndose. Y viene la otra parte, porque también con esto vienen los deshielos. Y entonces aumentan los niveles de agua y todo lo que es costa va a subir 2, 3 metros y todos esos pueblos van a desaparecer. ¿Y hacia dónde van? Y entonces cada vez se van corriendo hacia adentro. Una de las mayores pruebas de fe y amor por Dios a los que se enfrentará la humanidad será en ese oscuro momento que los evangelios se predicarán para aquellos que en medio del miedo y del terror se mantendrán firmes en su fe, enseñando la palabra de Dios a todas las razas del mundo. Ahí es donde viene la prueba fuerte, ¿no? Y es la prueba más difícil. Yo creo que muchos aceptarán amar al enemigo, pero esta prueba es bien difícil porque ya tal vez ni los centros de congregación existirá, habrá esa persecución y mantenerse en esa fe va a ser bien fuerte, ¿verdad? Llegará al final como lo indica la Biblia en Mateo 24:15. ¿Sí me colaboran? Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Exacto. Y esa misma cita nos invita a que vayamos y leamos, pero lo dejo para la lectura de ustedes, Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Esa abominación de la que habla Daniel, la profanación del templo santo. Son 3 citas, sí. Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. Ahí está explicado bien de qué trata esa profanación de la que está hablando Mateo 24:15. La buena noticia es que no es demasiado tarde para escoger la vida eterna. Solo es necesario aceptar por la fe el don gratuito de la gracia de Dios. Es decir, es un regalo, ni siquiera nos está pidiendo nada a cambio. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar un regalo que nos va a salvar? Que nos va a salvar definitivamente, que nos va a dar la vida eterna, que es la que necesitamos para poder estar al encuentro de esa gracia que ya no fue dada con la muerte de Jesús, pero es la salvación final, la vida eterna para poder estar en la ciudad celestial, de la que tanto hablamos, de la que tanto realmente anhelamos si queremos estar con Él. No hay nada que podamos hacer para ganarnos la gracia. No hay obra que cumpla con esos requisitos. No hay un parámetro para decir, bueno, ya llegué a este nivel, ya logré este nivel de ventas, como puede ser para los vendedores que le dan unos puntos por una cantidad de ventas o una comisión. No, no hay nada. Ya Jesús ha pagado el precio por ti, por mí y por todo, como nos dicen en Romanos 3:24. Todo lo que hagamos no tiene la escala de valor y precio por todo lo que el Señor hizo por nosotros. Ya por su amor infinito, ya nos dio esa gracia. A nosotros nos cuesta demostrar que estamos agradecidos. Cuando damos gracia aquí al frente, cuando le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, por este día, por lo que todos hemos vivido, cada vez que me baño, que tengo esa oportunidad de estar en esa ducha, en esa regadera, cuando me siento en la mesa a comer, así sea ese plantico de lentejas rica que prepara una señora por ahí en mi casa, así bien sabrosa, me la disfruto, me llena de gozo. Comí mucha lenteja en mi país cuando estaba, porque era uno de los platos más económicos y más fáciles de conseguir. Y sin embargo, buscamos una vuelta y le dimos y la comíamos de 15 veces
maneras diferentes y siempre estamos agradecidos con Dios que por lo menos teníamos eso ahí. Y aprendimos eso desde antes, inclusive estar en los caminos directamente con el Señor, y el Señor con nosotros siempre fue bien generoso. En nuestra mesa, gracias a Dios, nunca faltó un plato de comida. Y de verdad, cosas impresionantes que pudiéramos pasar cada uno de nosotros contando lo que el Señor ha hecho con nosotros. Hablo en particular con mi familia, con mi esposa y mis hijas, y por eso cada día estoy convencido de que no hay otro camino que seguir. Y a esta edad, ya de lo recorrido, lo que viví, que hablaba con el pastor el domingo, de mi vida, de trabajos, que uno siempre, no, es que yo hice, sí, pero eso no, esas son las escalas que quiere el Señor. Él quiere ahora ver tu corazón, que es lo que nos pide. Entonces Romanos 3:24, sin embargo en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es decir, Él no le importó nuestros pecados, Él se colocó por encima de eso y nos libera, nos sana de esos pecados, porque sabemos que el pecado, como hemos estado escuchando en todas las clases de los devocionales, el pecado es la muerte, o mejor dicho, la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor nos libra de esa muerte por el pecado del cual veníamos arrastrando de aquel pecador, y Él, aquel que pecó y este que nos salvó de ese pecado. Entonces cabe algunas preguntas, ¿no? ¿Será que estamos listos para el regreso del Señor? ¿Considera usted en lo personal, yo en lo personal, que estamos preparados para lo que el Señor nos exige de alguna manera? ¿Estamos listos para recibirlo? ¿O experimentaremos su ira? No creo, da miedo, ¿no? Porque sabemos que el Señor es fuerte, porque no tiene contemplación, ya Él dijo lo que iba a suceder. Y entonces eso es lo que nos debe dar escalofríos, pensar en eso, y aunque sea por miedo, deberíamos buscar más de Él. Claramente podemos decir que sí hay similitudes en nuestros días con los de Noé y los de Lot. Muchos, claro, en las distancias, pero lo desenfrenado, lo mundano, ¿cómo diríamos? Eso pernicioso, la lascivia, como una vez hablaba el hermano también. Todo eso que existe en el mundo pecador es igual en Noé, en su manera, y ahora de manera más moderna, igual en Lot. Y todo eso está presente, es decir, es lo mismo. Notablemente la maldad se ha multiplicado. El mundo, más que alarmarse por estas cosas que están pasando, lo que hace es celebrarlo. Porque hacen fiestas de alguna manera para celebrar ese tipo de pecados, de tormentos, de perdiciones. En estos días, por equivocación, en Estados Unidos, hubo un canal que transmitió en vivo una misa negra de esas satánicas, que se sorprendieron en el mismo canal y mandaron a suspender momentáneamente la señal, porque estaban haciendo los ritos bien macabros. Sí, ya en Estados Unidos están haciendo muchos ritos de ese tipo, de los sacrificios y tal, y esos niños que encontraron guardados en unos sótanos, en unos que nunca habían visto, que recuperaron. Los niños no podían ni caminar porque nunca habían visto la luz del sol, nacieron en los sótanos y eran creados para esos fines, para los sacrificios, así como uno cuando cría el pollito, me lo voy a comer. Bueno, tenían esa cantidad de niños, creo que más de 200 niños rescataron, que los tenían escondidos, y eso es parte de todo el plan del enemigo, es decir, para eso es que están creando ellos esos lugares. Podemos visitar otras citas que nos alertan sobre estos últimos tiempos, entre otras, Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Y dice así la palabra: queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Muchas veces hablamos de anticristo. Anticristos son los que no creen en Cristo. Son los falsos profetas. Son los apóstatas que de alguna manera utilizan este lugar para desviar la atención, porque como no hablan de Cristo en la iglesia, sino hablan
le hablan a la persona que está presente, le hablan es de la prosperidad. Tú vas a ser prosperado, bendecido, pero en dinero, en riquezas y el carro que vas a tener en el garaje, como hemos escuchado muchos pastores, que el Señor le dijo, no haz un galpón al lado de la iglesia porque te voy a dar mucho Lamborghini y Mercedes y tus fieles te van a ayudar a tenerlo. Cosas así por el estilo, sin hablar lo que dijo este señor por ahí que ya conocemos que es muy grosero al hablar, que tiene como inicial M. Él hablaba que él estaba furioso con el Señor porque él veía que los deportistas ganaban muchos millones, futbolistas, golfistas, y él que tenía su vida entregada al Señor, ¿dónde estaban sus millones? Y todo el mundo aplaudía. Entonces estaba peleándole al Señor porque ¿dónde estaban los millones de su servicio a él? Discutiéndole eso al Señor. Entonces imagínense ese nivel, ¿no? Esos son anticristos, porque van en contra de lo que nos dice el Señor. En este texto vemos que estamos ya en el último tiempo. Hay dos momentos claves que definen la extinción de nuestra era. El principio de esta era fue la primera venida del Señor. Prácticamente ahí arranca. Desde que él llegó arrancó el principio del fin. De alguna manera marca porque se cumple una profecía, ¿verdad? Con la llegada del Señor y cuando él empieza con su ministerio y él empieza a anunciar su evangelio y todo lo que ocurriría, prácticamente ahí comienza. El inicio del fin es con la primera venida del Señor. Y eso lo vemos en Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Y dice así la palabra del Señor. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Entonces, ya se estaba cumpliendo ese tiempo. El principio del fin fue la llegada del Señor, el tiempo establecido fue ese. Y el fin de este tiempo será cuando venga su segunda venida. Y eso lo vemos en Hechos 2:20. Y me da aún más miedo porque todo esto que voy a leer aquí en esta palabra es lo que va a ocurrir después de la vigilia. Después de la vigilia van a acontecer muchas de estas cosas que dice aquí en esta palabra, en Hechos 2:20. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Está anunciado un eclipse total de sol para el 8 de abril, creo. Que ya están hablando en México, que ya tienen 30 años que lo vivieron y que se oscureció de una forma plena, todo el país quedó oscuro, que los animales se volvieron locos, que hubo una cuestión loca en México, inclusive creo que hubo algo de sismo en todas esas cosas. Y esto está por venir. Esto están anunciando inclusive del apagón de los 2, de los 3 días, está por venir. Y aquí lo está diciendo la palabra, es decir. Así que entre su primera y segunda venida estamos viviendo nosotros. Y esa es una realidad que está ahí, esa es una realidad que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo se llama en la escritura de estos días? Se llama postreros días. Estamos en los postreros días. Y leamos Hebreos 1:2, por favor. Hace mucho tiempo, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Todo se lo prometió el Señor a él. Y a veces no es fácil entender la palabra, menos para los que no conocen. Y muchos que aún estando en los caminos del Señor, que tenemos un tiempo ya de recorrido, les cuesta
entender lo que el Señor quiere decir, que era lo que hablaba con la hermana Rosita hace un rato, que nos es necesario profundizar, y gracias a Dios aquí en esta iglesia, lo puedo decir en mi limitado conocimiento, puedo decir, he aprendido muchas cosas que para mí eran solamente leer un texto y no ver el significado de cada palabra, y como la hermana decía, basta una palabra para decirme muchas cosas. Y eso lo he aprendido en este tiempo aquí, que ha sido un tiempo de estudio maravilloso, de ir reconociendo lo que a través de su mensaje el Señor en cada versículo de la palabra trae un mensaje para nosotros. Escondido porque no tenemos la dicha de tener eso revelado. Nos devela, nos quitó el velo de la cara, nos están quitando y nos están mostrando lo que el Señor nos quiere decir en su mensaje. Examinemos algunas de las cosas que Jesús, sus apóstoles y los profetas antiguos dijeron realmente con respecto a los tiempos difíciles, que ellos denominaron el tiempo del fin. Siempre estaban hablando, Jesús se lo dijo muchas veces, en muchas ocasiones, porque ellos también en su miedo, en su temor, viendo que las cosas iban pasando, ellos querían saber, bueno, ¿y cuándo sucederán esas cosas? ¿Cuándo es el fin de los tiempos? Porque el profeta, porque todos ellos hablaron del fin de los tiempos y todos querían saber, Daniel, Oseas y todos estos, definitivamente cuando uno lee Oseas y los otros da temor, porque lo que habla es de destrucción y es las cosas que están pasando. Ellos lo dijeron tal vez con su vocabulario un poco corto, parco, porque uno lo compara con los tiempos modernos, de nuestro vocabulario moderno, pero son las cosas que ellos dijeron lo que está sucediendo. Y no a veces muchos que estamos dentro de la palabra, porque los que no conocen siguen sin saber, pero nosotros que estamos adentro muchas veces no entendemos y por eso es que tenemos que preocuparnos en estudiar más profundamente. Dios nos ha hablado a través de los profetas, a través de Cristo y hoy día nos habla a través de la Biblia. Ahí es la forma cuando muchos dicen, pero es que el Señor no me habla. Bueno, pero ¿cómo te va a hablar? No te habla porque es que no va a venir en un mensaje de TikTok. No va a venir en un WhatsApp, una cosa de esa. El Señor te va a hablar por la palabra que Él te envía. Y cuando empiezas a comunicarte con Él por medio de una oración, por un arrepentimiento verdadero, porque muchas veces, y aquí cuántos visitantes hemos tenido así, foráneos, que vienen, se sienten porque están buscando y de después cuando tienen el empleo la cosa se van y no vienen más. ¿Verdad? Y después cuando les vuelve a pasar la cuestión, pero bueno, Señor, si yo fui ahí, sí, pero no fuiste más nunca. Y después le cuesta más venir o le cuesta porque entonces ya no creen. Pero ¿cómo entender? ¿Cómo estar seguro que estamos creyendo lo correcto? Ahí es donde viene esa disyuntiva, esa, ¿estoy en lo correcto? ¿Es verdad lo que estoy escuchando? Bueno, ahí es donde viene algo maravilloso. ¿Cómo contestar a aquellos que cuestionan que Dios es quien nos habla? En ese momento que nosotros recibimos a Jesús, que aceptamos que es nuestro Salvador, que creemos en su obra por nosotros, que recibimos el Espíritu Santo, Él es el quien nos guía. Y nos guía por medio de la palabra, por estudiar la palabra. Tenemos que entender el lugar que le corresponde a la Biblia. La Biblia es importante para nuestra vida diaria como cristianos. Si no acudimos a ella, vamos a tener encontronazos porque vamos a seguir escuchando el razonamiento humano de las cosas que acontecen o de lo que va a acontecer, de lo que está aconteciendo. Nosotros tenemos que buscar en nuestro manual lo que ya está escrito, ya lo que está profetizado está. Solo que el Señor para nosotros tiene una manera diferente de decirlo a como lo ve el mundo. No es un libro más. No son ideas y buenos deseos reunidos en un solo volumen de tipo motivacional. Yo en estos días pasé por un centro comercial, fuimos a un supermercado donde están todos estos libros colocados y hay un famoso personaje que ya conocemos que él habla muy bonito y tal. Y impresionante cómo tiene libros ese hombre ahí. Yo creo que tiene 10, 15 libros. Un señor que tiene muchos seguidores en las redes, inclusive estuvo en la frontera aquí hablando, y de verdad que habla muy bonito, pero cuando tú te pones a escuchar lo que habla, el pastor también lo ha dicho aquí muchas veces, el doctor, está hablando de esto, pero de otra forma, así con un lenguaje
aplicado a las redes, pues. Y a mucha gente le parece, y como saben que eso le gusta a la gente, y llenan estadios, y llenan, es impresionante cómo paga gente, y para poder entrar tienen que comprar el libro que le cuesta 50, 60 mil pesos, más la entrada para que se lo firme, es impresionante. Pero tú le hablas de la Biblia, no, pero es que eso es aburrido. Pero es que el hombre sacó, él se aprovecha de lo que él conoce, de la palabra, y lo amplifica a eso, a la cotidianidad. Lo adapta, pero sin mencionar que es palabra de Dios, sino que es palabra de él, que es su conocimiento, y lo ven como que él es la luz del camino. Sí, es que es eso, el beneficio, porque cuesta un dineral acercarse a este tipo de personas. Es impresionante. Entonces, bueno, ya sabemos que no es un libro motivacional la Biblia, y sin embargo, debería motivarnos cada día a buscar más de ella, porque es la palabra de Dios misma que está ahí, es la forma que Él se comunica con nosotros. Al abrazar estas verdades somos impulsados hacia lo espiritual, más que a lo carnal, una adoración más profunda, bien direccionada y una devoción más plena a Cristo. Es lo que Él quiere el Señor. En la medida que tenemos más comunicación por medio de la palabra, de verdad que nace la necesidad. Ya no es una obligación, ya es que quiero leerla. Quiero ver qué me dice mañana. Y es que para mí cada versículo que yo comparto en la mañana, es que, oye, qué maravilloso, que me está hablando, que me está diciendo. Y hay gente que me responde, pero qué palabra tan hermosa me llegó hoy. Qué palabra tan oportuna, me hacía falta. Y es que es así, son 365 días del año recibiendo la palabra, y cada día es la palabra que necesitamos para que, en vez del horóscopo, que va a llover, que no va a llover, vístete de rojo, vístete de verde, sino que esta es la palabra que realmente nos va a llenar y nos va a llevar por el buen camino. Entonces sigamos ahondando en esas riquezas de la palabra de Dios, porque ahí están las verdaderas riquezas que nosotros necesitamos, la palabra del Señor, permitiéndonos moldearnos y convirtiéndonos en fieles y verdaderos discípulos de Cristo. Porque en la medida que más estudiamos y aprendemos de la vida de Él, si de verdad queremos ser como Él, si queremos ser su discípulo, tenemos que estudiarla. Y es lo que nos lleva a caminar y a andar más como Él. Amén. Leamos en 1 de Pedro 1:20, por favor. 1 de Pedro 1:20. Dice así la palabra: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Yo creo que Felipe fue que hizo una enseñanza de la edad que hablaba de Jesús, que ya Jesús estaba en el planeta, estaba en la tierra, su espíritu, la palabra no estaba. Desde Génesis 1 no estaba ya Jesús en presencia, ¿verdad? Desde ese entonces andaba por ahí, estaba pendiente de nosotros, ya el Señor lo tenía por ahí, hasta que nos los envió, porque Él era el que nos iba a salvar. Antes de que fuera hecho el mundo físico, Dios había ideado el plan de salvación para todos nosotros. Es que hay un plan perfecto de Dios, solo que nosotros a veces rompemos con eso. Somos nosotros que nos salimos del camino de lo que el Señor quiere, porque como Él respeta nuestro derecho a escoger y nos permite, pero nos equivocamos, y entonces Él tiene que ver cómo nos recoge otra vez y nos pone así derechito como las sillas ahí. Entonces, y ha llevado más tiempo y se ha ido, y entonces eso también pues es lo que usa el enemigo en contra de la obra del Señor. Ya que no nos puede tocar, nos crea los medios para distraernos. Y el Señor siempre luchando para que nosotros, tercos ahí, volvamos al camino, al redil, nos pongamos en un solo orden, en su dirección. Cuando el apóstol nos dice que Jesucristo fue revelado, quiere decir que se nos dio a conocer. Que fue cuando vino, cuando nació, cuando creció, y este es el hombre que trae el mensaje de Dios. Este hombre en su ministerio es el que trae el mensaje del Padre. Como siempre lo he dicho, yo no hablo por mí, yo vengo a decirles lo que el Padre quiere que ustedes se enteren para su salvación y vida eterna. Eso es lo que quería Jesús, que la gente entendiera. La gente, inclusive en
en el versículo de hoy me gustó mucho esa combinación que hubo del milagro de los panes y de los peces, porque no fue solo esa obra divina de multiplicación, ¿no? Que no solamente fue que Jesús hizo la multiplicación luego que oró, sino que participaron sus discípulos llevándole también, y de alguna manera era parte que ellos participaron de ese milagro. Entonces, entre lo divino y lo humano, hicieron parte de llevarle, y era el pan, y qué más que el pan, que es la palabra del Señor, a toda esa gente que estaba ahí, que comieron y se saciaron, y todavía sobró comida, 12 cestas. Pero era bonito, de verdad que hoy lo estaba gozando y decía, oye, qué hermoso esto, que el Señor nos comparte esa responsabilidad, porque Él solamente puede hacer y listo, y coman y ya. Ahí está, cada uno tiene su hamburguesa. Pero no, Él quería que hubiese esa compenetración, que los discípulos disfrutaran también de esa posibilidad, y es lo que quiere con nosotros. Ya Él nos trae esos panes y esos peces, y nosotros somos los encargados de llevarle a esos que están echados en el pasto, de ese pan y ese pez. Amén. Él no lo hizo en cualquier momento, sino en el tiempo de su ejecución, hace más de 2000 años. Jesús estuvo en la eternidad, fuera de tiempo, mirando la historia del hombre, cómo se desarrollaba. Y cuando estuvo listo, se presentó. Se dio a conocer. 3 años le bastó a Jesús prácticamente darse a conocer con su ministerio. Se dio a conocer y actuó. Él no estuvo perdiendo tiempo, como decía la hermana, que perdemos tiempo en cosas. Y yo soy uno que me he dado cuenta a veces, uy, ¿qué tiempo ha pasado? Ya el tiempo pasó, pero si ya hoy es jueves otra vez y dejé de hacer. Sin embargo, hay otros días que me dedico, que me pongo a hacer las cosas que son del Señor primeramente, y a las cosas de la casa y todo, porque a veces, no lo puedo hacer porque tengo que hacer lo de la casa, pero le damos prioridad. Hay que darle la prioridad que corresponde a lo del Señor. El tiempo en que Pedro escribió esta carta, los cristianos esperaban que el regreso de Cristo era inmediato. Como les decía al principio, ellos tenían la convicción, la emoción de que como Él murió y resucitó a los 3 días y después se les apareció y estuvo con ellos 40 días, y ellos pensaban que ya, como Él se fue en esa nube, pero ya Él viene otra vez. Ellos nunca se imaginaron que tendrían que esperar tanto. Entonces, por eso muchas veces en sus cartas, en sus epístolas, hablan de que ya los tiempos, ya está por venir, ¿verdad? Como les decía al principio, decir, ¿cuánto tiempo ha pasado de que está viniendo y no ha llegado? Y eso lo escucha usted en mucha gente en la calle que lo dice a cada momento, cuando uno le lleva, no, pero es que el Señor está por, pero ¿cuándo va a venir? Cristo viene y nada. Tanto que en Venezuela lo tomaron a juego en una oportunidad, en Venezuela completo. Cristo viene y con Él viene un artista tal a presentarse. Y así lo hacían en Venezuela y lo escribían y todo en muchas paredes. No sabían cuánto más deberían aguardar, pero creían que no tardaría mucho en volver. Ellos estaban en esa pasión de verlo nuevamente al Señor por todo lo que les prometió que iba a acontecer. Así es que vemos este concepto, como les decía, esta idea en muchas de las cartas de los distintos apóstoles. Por ejemplo, en Hebreos 10:25, y esta es una de las importantes porque es donde está el detalle de esa salvación, de ese encuentro, de esa sintonía con el Señor. En Hebreos 10:25 dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Ahora es cuando más aún tiene valor el hecho de congregarnos, de estar juntos, de estar en oración, de estar velando, porque es que los tiempos están corticos. Yo creo que estamos a la mitad de la mitad de la mitad. De verdad, no, yo no soy quien para decirlo, pero bueno. La ansiedad de Pablo se nota mientras aguardaba dicho evento que sucediera cuanto antes. Pablo era uno de los más, Señor, llévame, Señor, quítame, Señor, quiero estar contigo, Señor. Yo me imagino a Pablo conversando, porque esa facultad que le dio el Señor en 3 días, darle todo ese conocimiento a ese hombre y saber del poder de Cristo y del poder del Señor. Y quién más que él que anhelaba, como él siempre decía, yo no perdí, todo para mí es ganancia, porque ya gané en Cristo.
cuando tengamos ese nivel de aceptación de lo que significa esa ganancia en Cristo, es que de verdad vamos por el camino correcto. En 1 Corintios 1:7 dice Pablo en esa: ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya están preparados, ya tenemos la preparación, y es gracias a Dios que recibimos ese mensaje todas las noches, cada vez que nos congregamos, todos los domingos, martes y jueves, y esa preparación y todo ese regalo de dones y frutos que nos ha dado el Espíritu Santo es porque nos está preparando, que es lo que el Señor quiere. Ya tenemos que estar cada vez más dispuestos, más desprendidos de lo que el Señor quiere, que estemos listos para su llegada. Porque como ya muchas veces nos lo ha dicho aquí la pastora, pues tomando en cuenta lo que dijo el martes pasado, así con algún poquito de sucio, ninguna mancha nos va a dejar entrar al encuentro con el Señor. El cielo es un lugar de belleza y resplandor incomparable. El libro del Apocalipsis está lleno de descripción, transcripción de su gloria. Siempre hablan de aquella majestuosidad de lo que es el cielo. Ni el tiempo, ni el espacio, ni el vocabulario humano nos permiten tratar de explicar su resplandor. Nuestra inteligencia, por muy inteligente, puede llegar al nivel de poder explicar aquello maravilloso que debe ser el cielo. El cielo es real, el cielo existe. A través del tiempo, Dios ha implantado dentro del alma nuestra, es decir, dentro del hombre y la mujer, un anhelo por un lugar así. Si de verdad estamos convencidos, anhelamos estar en ese lugar. Yo anhelo estar ahí, yo anhelo estar en la ciudad celestial. Yo anhelo la salvación definitiva. Yo anhelo para mí, para mi familia, para todos anhelo eso, mi familia en Cristo. Amén. Que nos volvamos a encontrar allá arriba para que me pidan las salsas. El cielo no es un lugar, no es solo un lugar, perdón, es un lugar preparado y es bellísimo. Dios ama la belleza. De no ser así, Él no hubiera hecho tantas cosas bellas. Por eso Juan lo dijo en Apocalipsis 21, 18, 21. No la voy a leer, se las dejo por ahí. En Apocalipsis 21, 18, 21. Por su parte, Pedro también escribe respecto al tema. Voy a acelerar un poquito, 1.5. Primera de Pedro 4, 7. El fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Sean serios y disciplinados en sus oraciones. Hay que ser serios, hay que estar convencidos que nuestra oración está destinada para ese fin, con un fin. Y vemos también que Juan, ya les voy a explicar sobre esa parte, y vemos que Juan escribe lo que Dios mismo le ha revelado en Apocalipsis 22, 12. Y por eso es que ellos también tenían esa impaciencia, porque Él les dice en Apocalipsis 22, 12, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Entonces, Él, recibiendo este mensaje, todos de ellos están convencidos que todo está por acontecer, pero va a acontecer en su momento perfecto. Pero ante tanta ansiedad nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué todos tenían esa sensación de que ese acontecimiento está tan cercano? Es que Jesús también se los dijo. Jesús les dijo todas esas cosas antes de irse, y eso yo me imagino que los tenía ellos crispados, ¿no? De emoción. En Juan 14:3, cuando Él les dice a ellos, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Amén. ¿Se imaginan esa promesa? Es decir, yo quiero que sea así, que el Señor ya me hizo esta promesa. Cuando todo esté listo,
Él nos va a venir a buscar. Y Él ya sabemos que no miente. Él lo que promete lo cumple. Hasta ahora así ha sido a lo largo de todo este tiempo. A todo esto sumemos el hecho de que cuando Jesús ascendía en la nube, un ángel les dijo en Hechos 10:11, mientras se esforzaban, dice así la palabra, perdón, Hechos 10:11, mientras se esforzaba por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos y les dijo, hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Aún más para reafirmarle y esta gente estar más pendiente que ya estaba por acontecer todo esto. Y entonces cada vez se convencían de que estaba por venir. La naturaleza humana es corrupta. La gente siempre está lista para ceder a la tentación y al pecado. Debemos estar alerta y preparados para enfrentar esas tentaciones, que es lo que sobra en estos tiempos. Las tentaciones para desviarnos del camino verdadero. Pablo sabía que el mundo no sería fácil para Timoteo. Imagínense ustedes en aquel tiempo, ya Pablo tenía una visión de la dificultad que iba a ser por esos cambios que estaban habiendo con respecto al cristianismo y sabía que sería aún más difícil para los cristianos en el futuro. Cada vez más difícil mantenerse, porque nos cuesta, porque la sociedad nos exige cosas para poder mantenernos, vivir, vestirnos y una cantidad de cosas. Tal vez si viviésemos un poco en el campo sería algo diferente, pero seríamos como, tampoco nos podemos delastrar de las cosas que hacemos. Porque eso no es lo que quiere el Señor. Él no quiere tanto, no quiere sacrificio, solo que creamos en Él. Y precisamente ahí donde está la confianza y la esperanza en Él. Debemos estar preparados para enfrentar las dificultades de la vida cristiana y estar dispuestos a resistir los peligros del mundo. Porque de aquí en adelante, lastimosamente, sin querer ser profeta del desastre, lo que viene son dificultades. En todos los aspectos, en todos los aspectos. El Señor nos está alertando. Queda de nosotros estar atentos, alerta, velando, porque el enemigo está al acecho. Yo decía aquí para ir culminando, es de suma urgencia que como iglesia meditemos por un momento que estamos a las puertas del retorno de Cristo Jesús. Tiempos últimos en los cuales muchos cristianos son llevados por todo viento de doctrina. Esas fugas de iglesias de unas a otras es porque se dejan llevar por estas maravillosas ofertas que le hacen en otra parte, maravillosas ofertas de prosperidad, de resolver problemas en inmediatez, de no tener que esperar en el Señor, sino que ya te resuelvo todo, porque en el momento que tú llegaste aquí, ya no vas a tener más problemas. Eso es allá donde tú estabas que tenías problemas. Aquí no vas a tener problemas. Por voces humanas que han salido por el mundo entero, apartando de la verdad y de la santidad a muchos que se han dejado engañar. Y se han dejado engañar por la misma razón de que no han seguido el estudio de la palabra del Señor. Porque como no tienen conocimiento, porque no se han dedicado a estudiar mejor la palabra del Señor, entonces es más fácil de que los aparten. Y con tanto ataque por todos lados en nuestro diario y necesario andar por este mundo en el cual estamos de paso, ¿cómo podemos vivir en santidad en un mundo tan satanizado y cambiante como lo es el mundo de hoy? Y hay una clave importantísima, que es una buena relación con Dios. No hay otra manera. Como lo vengo diciendo de hace mucho tiempo, esa relación con Dios es la que nos va a garantizar eso, de sobrevivir hasta el momento de la llegada de la mejor manera, porque no es sobrevivir por sobrevivir, no, es sobrevivir de la manera que el Señor quiere que vivamos, apegados a su palabra, en obediencia a su mandato. Es más que una simple o corta oración, es obedecer su palabra, vivir acorde a sus mandamientos,
Es escuchar su voz todos los días y obedecerla. Es más que una vigilia hasta medianoche. Una buena relación con Dios implica ser vigilante las 24 horas de cada día, pues tenemos un enemigo que no descansa, ni toma puentes, ni se va de vacaciones. Él está ahí, pendiente de cada pasito que damos, de equivocación o duda para él caer y hacernos salir. Ese poquito que nos salgamos ya le da brecha a él, ya le da espacio para que él se filtre. Es más que asistir a los cultos, a la congregación. Una buena relación con Dios se logra cuando vamos al encuentro enfocados, por eso lo importante, cuando hablaba de la adoración y la alabanza, enfocados temprano en participar en adoración y la alabanza y respeto al sitio donde nos congregamos, donde los celulares no deberían interferir ese momento tan importante. Porque hay que respetar este lugar. Hay que respetar este lugar. Desde el momento que que inicia la oración inicial, que luego viene la alabanza, que continúa, hay que respetar todo ese tiempo. Y no hay que respetar como muchas veces porque está presente. No, es que el respeto es inclusive cuando no está. Más aún porque es la muestra de que somos quienes somos, hijos de Dios. Es más que ejercer un cargo en la iglesia. Una buena relación con Dios se ve no en el cargo, sino en el testimonio y la responsabilidad en aquello que Dios nos ha delegado. Cualquiera que sea la tarea dentro del cuerpo de Cristo que nos haya sido delegada, hay que asumirla con una responsabilidad, con un apego, como que es lo más importante, porque todo es importante para el Señor. Por ejemplo, es necesario también tener una disciplina en cuanto a la oración. Eso es lo que hablaba ahorita. Es una disciplina que hay que tener con la oración. Disponer de un tiempo diario para orar. En ese momento que nos hacemos ese compromiso de tener ese tiempo, no debemos romperlo en lo posible. Así como cuando nos tenemos un medicamento que hay que tomarlo a 1 hora, no dejamos, tratemos de que así sea la oración igual. A esa hora debo tomarme la pastilla de la oración. Me la tomo. La mejor hora es al levantarme. Antes de levantarnos y al acostarnos, y si tenemos tiempo al mediodía, un rato, también es bueno hacer un poco de oración. Nada puede privarnos de ese tiempo de oración cuando somos disciplinados. Orar con propósito. No orar porque, ay Señor, sí, gracias a Dios, porque ya. Cuídame, líbrame, cúbreme con tu sangre y con tu sangre el carro y la puerta y los zapatos y todo, porque mucha gente piensa que es un spray para cubrir todo. Hay que orar con propósitos bien definidos, no orar al azar, sino orar seguros de aquello que queremos, que anhelamos, con la seguridad de que recibiremos del Señor. Hay que estar convencidos de lo que estamos pidiendo. Santiago lo dice muchas veces. Cuando pida como es. Hay que pedir, pero hay que pedir bien. No la casita, porque te va a mandar no el carrito, por decir, no, en broma. Orar con la mente despejada y sin presiones. Es por eso hay que estar enfocado en ese momento. Por eso es necesario estar enfocado en ese momento. Esto es elegir un tiempo diario para orar, en el cual no interrumpan las ocupaciones diarias con mente lúcida y despejada. Por eso es bueno que la oración sea muy temprano, mientras más temprano en la mañana, porque se supone que usted a las 4 de la mañana, aunque hay mujeres que sé que se levantan a hacer comida a esa hora, en la casa ya siempre a esa hora están entrando los guisos por la puerta. Pero mientras más temprano mejor, porque de alguna manera sentimos que vamos como recargados. Ya sentimos bien la protección del Señor, que Él ya nos dio la misericordia, nos levantó, nos permitió estar despiertos, pero bueno. Daniel fue disciplinado, oraba 3 veces diarias. Ni aún el decreto del rey rompió esa disciplina de oración que Daniel practicaba para estar en la presencia del Señor. Y todo lo que le costó, el castigo que quisieron hacerlo y lo que hizo más bien, que transformó al otro hombre que creyera que ese Dios era poderoso. Y nosotros, ¿cómo estamos en esa materia?
que no tenemos decreto ni nada. ¿Cuántas veces diarias oramos? ¿Somos disciplinados en nuestro tiempo de oración? ¿Cuál hemos considerado nuestro mejor tiempo para orar? Eso es para cada quien, para cada uno de nosotros. Es bastante cierto que la falta de disciplina en cuanto a la oración aparta del camino de la santidad a muchos creyentes, me incluyo. Yo lo tenía en el otro teléfono, en este teléfono lo tenía, que me sonaba la alarma de oración 3 veces al día. Estaba fijo por todo el año. Ahora lo hago sin el teléfono, pero a veces se me pasa la del mediodía. Me incluyo, pues, que se pierden, matan su tiempo en asuntos sin importancia, menos en la oración. Es muy probable que usted y yo lleguemos a ver muchos acontecimientos apocalípticos, que creo que ya hemos visto y se están viendo. Antes debemos hacernos esta pregunta: ¿será que estaremos preparados para cuando todo eso suceda? Porque es bueno hacernos estas preguntas siempre. ¿Estamos preparados? ¿Creemos que estamos preparados? Es importante oír, escuchar, investigar bien los acontecimientos que marca la Biblia. Y si ya lo sabe, qué bueno que pueda, o mejor dicho, que podamos añadir más a nuestro conocimiento de lo que ya sabemos, de lo que la Biblia nos está hablando. Es muy preciso, es muy importante que tomes en cuenta esta información. Ya para ir terminando, pues ya veo que el tiempo se nos va. No te obsesiones, esta es una cita que me robé de alguien, se la pedí prestada, perdón. No me la robé, disculpe, señor. Se la pedí prestada. Donde él dice: no te obsesiones por tener la información que el mundo te da, sino más bien asegúrate por estar en posición. Enfócate en Cristo. Amén. Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo vendrá de nuevo. Esto resuena en muchas congregaciones en estos días. Lo más importante para recordar sobre los últimos tiempos es que estamos viviendo en ellos. Nosotros estamos viviendo en ellos en este momento. Tomemos como el regalo que es cada día que el Señor nos permite levantarnos. Hay que tomar eso, porque antes de poner los pies hay que darle gracias a Dios por eso. Todos los días. Ser parte de la misión más importante para salvar vidas que la humanidad haya convocado. Nosotros somos parte de ese equipo, del equipo del Señor. La gran comisión para compartir la verdad del Evangelio de Cristo. Ese es el legado que el Señor nos está dejando, nos está pidiendo. Simplemente viviendo dentro del amor de Cristo, estamos cumpliendo nuestro propósito en esta tierra. Amén. Todos jugamos un papel clave y Dios trabaja a través de nuestras vidas, nos involucra en el proceso de su gran amor. Estamos cubiertos con Él y eso es lo que tenemos que reflejar, el gran amor de Cristo. Él solo puede cambiar las almas a la iluminación del Salvador resucitado. Si no estamos en el nombre del Señor cubierto con Jesús, Él no nos va a poder cubrir porque no lo hemos querido su Hijo como Él nos ha pedido siempre. Y solo entonces entenderemos y oraremos convencidos esta oración. Si quieren, cierran sus ojos y veremos, así como dice la palabra: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú, Padre Creador, eres nuestro socorro en estos tiempos de oscuridad e incertidumbre. Eres el sol que alumbra nuestro camino en estos momentos de sed espiritual que debilitan nuestro espíritu. Tú vienes a nosotros con lluvia refrescante y vivificadora y renueva nuestro espíritu marchito. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De quién temeremos si tú estás con nosotros? Tu mirada está siempre sobre nosotros y conoces nuestras luchas y agonías antes que nosotros las experimentemos. Y te compadeces de tu pueblo. Enséñanos a ser discípulos fieles y a confiar plenamente en ti. Ayúdanos, Padre, a creer
en la fe, en esa que quizás todavía está débil y necesita madurar más en ti, hasta que tu voluntad y la nuestra sean una sola. Padre, en tu gran misericordia, estás esperando que cada oído escuche el Evangelio de Jesucristo, dando la oportunidad para que todos vengan a ti y vivan en la presencia de tu amor. Oramos hoy para que bendiga nuestras vidas, para honrarte en todo lo que hacemos, cada momento, cada conversación, que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Oramos con la mayor esperanza y alegría hoy. Ven, Señor, haz que nuestros corazones coincidan totalmente con el tuyo, que podamos ser buenos, fieles y servidores a este lado del cielo, hasta que en tu momento perfecto nos llames a casa. Confiamos en tu voluntad y oramos por tu voluntad sobre todos los demás y todo lo que anhelamos. Padre, te pedimos, ven, Señor Jesús, ven pronto, llévanos a casa. En el nombre de Jesús, amén y amén.